Bienvenidos a otro video más del taller de Laravel. En este video vamos a tocar el tema sobre las migraciones. Primeramente veremos qué es una migración. Una migración es este proceso que se necesita o que se realiza para transferir los datos de un sistema a otro al cambiar ya sea un medio de almacenamiento o porque se necesiten realizar algunas modificaciones en la base de datos o en la aplicación que está gestionando o utilizando la base de datos. Laravel utiliza las migraciones como una especie de control de versiones para la parte de la base de datos, por lo que nos permite a través de ella hacer ciertas manipulaciones a la misma. ¿Para qué nos sirve una migración? Normalmente una migración nos va a servir para definir y compartir la definición de lo que es el esquema de la base de datos de la aplicación. Sobre todo cuando nosotros estamos trabajando con un equipo de desarrollo, podemos compartir alguna migración en particular sobre una tabla o las migraciones completas sobre la base de datos. Laravel nos proporciona soporte independiente de las bases de datos para que nosotros podamos precisamente hacer eso, crear, manipular tablas, sobre todo los sistemas de base de datos compatibles con Laravel. Y bueno, esto es precisamente lo que es una migración y ahora nos iremos directamente a ello. Bien, ya estamos nuevamente sobre un proyecto de Laravel. Dentro de este recordemos que tenemos lo que son la carpeta de las migraciones y precisamente en esta carpeta es donde se van almacenando todos esos archivos, ¿no? Vamos a comenzar con cómo se crea una migración. Para crear una migración necesitamos utilizar la terminal de puede ser Visual Studio Code, o podemos utilizar también una terminal de comandos de Windows o del sistema que nosotros estemos utilizando. El comando que vamos a digitar es el siguiente: php artisan, que es uno de los comandos que nos proporciona el artisan. Make, el comando make para hacer referencia a que queremos realizar algo, y en este caso es migration para la parte de la migración. Ahora, a continuación de esto se necesita poner un nombre que nos va a decir cuál va a ser el nombre de la migración. Es decir, el mismo Laravel intenta adivinar el nombre de la migración, o más bien lo establece a partir de este nombre que nosotros vamos a crear a continuación. Entonces, como por estándar, normalmente el nombre que se debe de poner incluye el create _ y a continuación de la palabra create colocaremos el nombre en plural de nuestra tabla o nuestra migración que nosotros queremos realizar. En este caso podría ser productos _ y luego la palabra table para hacer referencia a que es una tabla. Damos enter y vemos cómo de forma automática se genera esta migración y nos aparece dentro de la carpeta que contiene las migraciones. ¿Qué pasa si nosotros queremos personalizar la ruta donde vamos a almacenar nuestra migración? A lo mejor estamos generando distintas migraciones para hacer algunas pruebas, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos, por ejemplo, poner dentro de esta carpeta migraciones una carpeta que se llame db pruebas. Entonces, si ese es el caso, nosotros podríamos almacenar nuestra migración en alguna carpeta específica para estar haciendo pruebas sobre eso, ¿no? Entonces, para poder almacenar en esa carpeta nuestro archivo, pues nosotros haríamos el mismo comando php artisan make migration y le vamos a agregar el nombre que le vamos a colocar, productos
table, pero vamos a agregar el comando path al final junto con la ruta donde se encuentra la carpeta, que en este caso está en database migrations, perdón. Me falta una S. Database migration y la carpeta de pruebas. Damos enter, esperamos a que nos cree la migración. Ok, bueno, ahí me equivoqué, era BD pruebas, pero bueno, aquí ya la almacenó. Podemos ver que sí almacena, la creo, pero si queremos que aparezca, por ejemplo, en ese específicamente, nada más habría que cambiar era BD, perdón. Okay. Y ya ahora esta será la que tiene la migración. Entonces podemos observar que podemos definir la creación de la migración en una carpeta en particular que a mí me interese. Bien, ahora vamos a observar cómo es la estructura de una migración. Una migración está compuesta normalmente por dos métodos principales, que es el método de up, que se encarga de agregar nuevas tablas, columnas, índices, todo lo necesario para formar la base de datos. Y también está conformado por el método down. El método down sirve para revertir todas las operaciones que nosotros realicemos en el método up. Pues es el caso contrario al método up. Y estos dos métodos son los que crean principalmente pues una migración, forman parte de las migraciones. Ya más adelante ahondaremos respecto a cómo estructurar lo que viene siendo las tablas dentro de una migración. Bien, ahora veremos cómo configuramos una migración en caso de que nosotros necesitemos que esa migración en específico se conecte con un tipo de base de datos distinta a la que nosotros tenemos definida en nuestro archivo de configuración que vimos en la clase anterior, que es el .m. En caso de que nosotros, por ejemplo, quisiéramos que estuviera definido en una distinta pues entonces tendríamos simplemente que agregar aquí en la parte de arriba, antes de que empiece el método de definición de up, una variable, dejar un poco de espacio, y esta variable tiene que ser de tipo protected y el nombre de esta es connection. Y establecemos el nombre del gestor o de la conexión con el cual vamos a establecer esta migración. En este caso puede ser de Postgres, PGSQL. Entonces, ya estableciendo con quién va a realizar la conexión, ya el mismo Laravel se encargará de realizar la conexión con ya que Laravel trae la configuración para distintos tipos de manejadores de base de datos. Bien, ahora vamos a ver cómo ejecutamos las migraciones. Para ejecutar las migraciones, nosotros solamente necesitamos de un comando bastante sencillo, que es php artisan migrate. Damos enter y vemos como todas las migraciones fueron realizadas en la base de datos. Ahora, si nosotros queremos observar el estado en el que se encuentra nuestra migración, lo podemos hacer a través del comando php artisan migrate status.
y ven cómo nos muestra una tabla con las últimas migraciones realizadas. Bien, a veces tenemos circunstancias en las que necesitamos hacer alguna modificación o algún cambio en nuestra base de datos. Entonces recurrimos a hacer cambios en las migraciones. Y al tratar de hacer una migración nuevamente, experimentamos que no nos permite hacer la migración por alguna razón. Bueno, si este es el caso, entonces nosotros podemos recurrir a un comando, voy a limpiar pantalla, que nos permite forzar a que se realice obligatoriamente la migración. Este comando es php artisan migrate espacio _ force. Entonces, al utilizar ese comando nosotros forzamos a que la migración se realice. En este caso no me puede realizar una migración porque yo no he hecho cambios en las migraciones, ¿no? Pero si ustedes ya hicieron cambios en su migración y quieren obligarlo a que realice esos cambios que ustedes acaban de hacer, pues utilizan este comando para que forcen a la base a que haga esas migraciones o esos cambios que se realizaban en las migraciones. Bien, ahora tenemos otras circunstancias. ¿Qué pasa en el caso en el que nosotros queramos revertir nuestras migraciones? Puede suceder, por ejemplo, que hice una migración pero le agregué un campo que no iba, o no puse una relación foránea que necesitaba poner. Bueno, ¿qué puedo hacer para no tener que ir a la base y eliminar esto? Bueno, puedo hacer un rollback, puedo revertir mis cambios que hice en mis migraciones. Para eso utilizamos el comando php artisan migrate rollback. Enter, y ven cómo de forma automática, sin que nosotros hagamos algo extra como ir directamente a la base y eliminar, que seríamos más tedioso, desde aquí mismo podemos revertir todo lo que se hizo dentro de cada una de esas tablas. Regresamos, digamos, los cambios. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos una circunstancia en la que a lo mejor no quiero revertir todas, sino las últimas que acabo de migrar, bueno, podemos hacerlo. Hay un comando que nos permite eso. Primero vamos a volver a migrar porque si no tenemos que revertir. Y ahora vamos a usar ese comando para que nosotros, por ejemplo, solo revertamos los cambios de 2 migraciones, las últimas 2. Bueno, utilizamos php artisan migrate rollback y utilizamos este comando que se llama _step, que me permite definir cuáles son las últimas que quiero revertir. En este caso vamos a poner 2 y vean cómo revierte específicamente esas últimas 2 migraciones que nosotros realizamos. Podemos ahora utilizar el comando de status para que observemos qué está pasando con la base. php artisan migrate status, y podemos observar ahora que ya nos muestra cuáles son las que ya sí están migradas y cuáles son las que no están migradas. Bien, ahora vamos a ver otro comando que nos puede servir en el caso de que nosotros queramos revertir todas las migraciones. Digamos que hace la misma función que el rollback, pero el rollback nos da la opción de poder hacer unas sí y otras no. Y este comando específico es para todas las tablas, ¿no? Vamos a limpiar. Y el comando es php artisan migrate reset. Entonces, al utilizar este comando vemos cómo elimina todas las tablas que nos quedaban en la base, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, reset hace lo mismo que rollback, pero reset no tiene opciones para poder tomar unas sí y otras no. Rollback sí nos da esa opción, elegir cuáles son las que queremos
o cuáles son las últimas migraciones que queremos revertir, mientras que el reset pues no nos da esa opción, es con todas, o sea, va directamente hacia todas las migraciones realizadas. Bien, ahora vamos a ver otro comando que nos sirve para revertir, pero al mismo tiempo también poder migrar. Voy a limpiar. Vamos a migrar porque no tiene nada la base ya. Artisan migrate. Ok, ya migramos. Y ahora vamos a utilizar el comando que nos sirve para hacer la reversión y volver a migrarlo. Entonces este comando es php artisan migrate refresh. Damos enter y vemos cómo hace los dos procedimientos. Revierte las últimas migraciones que nosotros hayamos realizado y posteriormente pasa otra vez a hacer las migraciones nuevamente. ¿Cuándo puedo yo ocupar este comando? Cuando, por ejemplo, yo estuve haciendo modificaciones en la mayoría de mis tablas, de mis migraciones. No se puede hacer cambios de tipos de datos, relaciones y cosas por el estilo. Y ahora quiero que me elimine lo que tengo para que vuelva a levantar ahora lo que tengo en las nuevas migraciones, en los cambios que se realizaron, ¿no? Entonces nosotros podemos ocupar eso para esto. Y también, como en el caso de rollback, nosotros podemos definirle cuáles son las que queremos o las últimas migraciones que queremos que se vayan revirtiendo y que se vuelvan a levantar. Podemos específicamente decirle alguna. Para eso utilizamos php artisan migrate refresh y el comando --step y la cantidad que me interesa que se revierta. Y vemos cómo específicamente esas últimas dos, la de productos y la de failures, primero se revierten y luego se levantan nuevamente. Bien, por último vamos a ver un comando que es importante, pero es algo que debe utilizarse con precaución. Este comando lo vamos a utilizar cuando nosotros queramos eliminar lo que viene siendo la estructura o lo que vamos colocando dentro de la base de datos de forma definitiva y luego volver a realizar la migración otra vez. En los casos anteriores nosotros hacíamos una reversión de los cambios, o sea, regresábamos la base de datos a una situación anterior que podría tener o no ya creadas esas tablas. Sin embargo, ahora vamos a eliminar por completo todo lo que se tenga y vamos a volver a crearlo. Esa es la diferencia. Y aquí pues viene una circunstancia en la que debemos tener mucho cuidado, porque al hacer este comando podemos perder información que ya se tuviera dentro de la base. Repito, en los casos anteriores estamos haciendo un rollback, o sea, estamos revirtiendo los datos a cierta circunstancia. Estos podrían tener datos anteriores y no pasaría nada porque regresaríamos a esa circunstancia anterior, pero en este caso estaríamos eliminando, por lo tanto no recuperaríamos esos datos y solamente tendríamos pues lo que tenemos definido de momento en la migración. Entonces ese comando hay que utilizarlo con mucha precaución. Es php artisan migrate fresh. Bien, y al ejecutarlo podemos observar cómo nos muestra que precisamente fueron eliminadas todas las tablas de la base de datos y no solamente se revirtieron los cambios. Posteriormente pasa un proceso en el que vuelve a crear el contenido. Entonces este comando es importante, nos puede ser de mucha ayuda en el caso en el que estemos iniciando empezar a crear toda la parte de las migraciones,
pero debemos tener mucho cuidado con él, porque si lo queremos utilizar posteriormente podemos eliminar todos los datos con los que ya se cuenta en la base de datos. Y bien, pues sería todo por este video sobre las migraciones. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la generación de las tablas dentro de cada una de estas migraciones. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.